Advertencia, el siguiente capítulo incluye contenido sexual explícito. Escucharlo queda expresamente a su consideración. Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 3, Otoño Profundo. Parte 1. Pasamos una noche de insomnio en las orillas rocosas del río. Tan cansados como estábamos, había una inquietud persistente en nuestras mentes que nos impedía conciliar el sueño. Aún así, nos las arreglamos para dormir lo suficiente como para recuperar un poco de energía. Al día siguiente, partimos tan pronto como salió el sol. Mientras viajábamos río abajo, me di cuenta de que nuestro campamento había estado justo al lado de Kamisu 66. Estaba tan cerca que realmente no necesitábamos detenernos anoche. Pero dada nuestra condición ayer, tal vez fue una buena idea que no hubiéramos continuado. Bajo el sol de la mañana, el río Tom brillaba con un dorado deslumbrante, como si celebrara nuestro regreso. ¿Qué pasó con el río negro de Hades con el que habíamos estado luchando unas horas antes? Dejamos de remar y nos dejamos llevar por la corriente. El paisaje se volvió gradualmente más familiar. Aunque estaba ansiosa por volver a casa, cuanto más nos acercábamos a la ciudad, más aprensiva me sentía. Estaba segura de que nos encontraríamos con un séquito de botes para llevarnos, pero no vi a nadie ni siquiera cuando pasamos por el santuario Ikizu. Con una respuesta tan anticlimática, nos relajamos considerablemente. Aunque tal vez deberíamos haber estado más alarmados. De hecho, era muy inusual no ver un solo barco tan temprano en la mañana. Cuando llegamos a Hairin en el muelle del que habíamos partido hace 4 días, alguien finalmente salió a saludarnos. Regresaron temprano. Era el Príncipe Sol, también conocido como el Señor Endo. Su poblada barba ocultaba su rostro de tal manera que no podía decir si estaba sonriendo que estábamos de regreso a salvo o frunciéndonos el ceño por romper las reglas. Renunciar a la mitad del campamento de una semana no era tan inusual, el problema fue la razón para renunciar. Lo siento. Sucedieron algunas cosas increíbles, dijo Xiun con voz ahogada. El resto de nosotros casi comenzamos a llorar. Bueno, hablemos de esto más tarde, ¿de acuerdo? Atraca las canoas por ahora. Contuvimos nuestras lágrimas y bajamos a tierra. Las cuerdas que ataban nuestro equipo se soltaron solas y nuestros suministros volaron por el aire para alinearse perfectamente en el muelle. Oh, permítanos hacer eso, dijo Satoru. El príncipe Son negó con la cabeza. Está bien. Están todos cansados, ¿no? De todos modos, deberían ir al centro infantil. El desayuno se servirá pronto. Me pregunté vagamente por qué teníamos que ir al centro infantil. Estaba justo al lado de los muelles y tenía un área de descanso, así como habitaciones para pasar la noche, pero ninguno de nosotros había puesto un pie allí después de graduarnos de la escuela Armonía. Señor, realmente nos gustaría ir a casa, Xiun habló por todos nosotros. Ah, sí, entiendo. Pero antes de eso, hay algunas cosas sobre las que debemos preguntarles. No podemos ir a casa y descansar un poco, María suplicó. Me moría por darme un baño, pero el príncipe Sol se mantuvo firme. Escúchenme, ¿de acuerdo? No olviden que ustedes han roto algunas reglas serias. Sé que están cansados, pero primero tenemos que ocuparnos de las cosas importantes. Estaba sonriendo tan amablemente como siempre, pero la punta de su nariz brillaba con sudor. Entiendo. Nos arrastramos hacia el centro infantil. Saki, ¿qué piensas de esto? Satoru murmuró en mi oído. ¿Sobre qué? La cara del príncipe Sol está toda rígida. Y no es raro como nos está obligando a ir al centro infantil. Sí, pero toda la situación es rara. Estaba tan entumecida por la fatiga que me sentía desconectada de mi cuerpo. Satoru me estaba molestando haciendo preguntas tan obvias. Sí, fue raro. ¿Qué diablos quería que hiciera al respecto? Xiun abrió la puerta de cristal con su cantus. Le estaba muy agradecido por esto. Sin duda estaba tan cansado como el resto de nosotros y hubiera preferido abrir la puerta manualmente en lugar de usar aún más energía para concentrar su cantus, pero quería mostrarle al príncipe Sol y a cualquiera que estuviera mirando que no todos habíamos perdido nuestros poderes. Como dijo el príncipe Sol, se estaba preparando el desayuno.
Había ollas de arroz tibio, salmón salado, sopa de miso con cangrejo tigre, huevos crudos, algas, ensalada y algas marinas en conserva. Incluso el postre, jalea de azúcar morena, estaba en proceso. De repente me moría de hambre. Llenamos nuestros tazones y comenzamos a comer vorazmente. Por un tiempo, nos quedamos en silencio. En realidad regresamos bien, dijo Mamoru con seriedad. ¿De acuerdo? No sabemos qué pasará más adelante, dijo sombríamente Satoru. Pero estamos de vuelta, en cualquier caso, María puso su mano sobre el hombro de Mamoru. Estuve de acuerdo con los dos. Sí, es posible que hayamos pensado demasiado en todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó María. Bueno, incluso después de aprender todas esas cosas horribles del falso Minoshiro, no pasó nada. Shun me interrumpió, cubriendo mi boca con su mano. Alguien podría estar escuchando. Oh, lo siento. Cerré la boca con fuerza. Por alguna razón me sentía feliz y habladora. Esperen. Tal vez, en esto, Shun miró su desayuno a medio terminar con extrema desconfianza. Como por telepatía, todos entendimos lo que estaba pensando. ¿Podrían haber puesto algo en la comida? Algo que nos relajara y nos hiciera derramar todo lo que escondíamos. Satoru señaló con decisión el tazón de gelatina. Mientras todos los demás habían estado comiendo la porción principal de su desayuno, no pude esperar y comencé con el postre. Tenía un ligero olor a alcohol, pero también podría haber otras drogas mezcladas. Ja. Mientras nuestra atención estaba en el tazón de gelatina, Mamoru miró por la ventana e hizo un sonido extraño. ¿Qué sucede? Ignorando la pregunta de María, se dirigió hacia la ventana. En ese instante, vi una gran sombra parpadear a través de la ventana. Mamoru presionó su rostro contra el vidrio y miró afuera. Se dio la vuelta. Había una mirada de miedo escalofriante en su rostro que nunca había visto antes. El reloj dio 8 campanadas. Me di cuenta de algo extraño. Aunque ya eran las 8 de la mañana, no escuché a ningún niño alrededor. Y no pude, por mucho que lo intenté. Todavía éramos los únicos en el centro infantil. El pesado silencio continuó. Mamoru aún se negaba a decir lo que había visto. Gracias por esperar, muchachos. El príncipe Sol entró por la puerta junto con una pareja de mediana edad que reconocí pero con los que nunca había hablado. Estaba segura de que también eran de la Junta de Educación. Veo que han terminado de desayunar. Si están cansados, podemos dejarlos descansar un rato, dijo la mujer, sonriendo. La sonrisa forzada magnificó los rasgos de caballo de su boca. A partir de ahora serán entrevistados uno a la vez. Entonces, ¿quién irá primero? Nadie habló. Vamos, ¿qué pasa? Se supone que el equipo 1 es el equipo más asertivo. No son siempre los primeros en responder preguntas en clase, dijo el príncipe Sol, sonando alegre como siempre. Pero sus ojos no sonreían. Al final, fuimos por número de asiento. Shiuna Onuma, María Kizuki, Satoru Asahina, Mamoru Ito y yo, Saki Watanabe. Hasta entonces nunca me había fijado en la hilera de pequeñas habitaciones con 2 tatamis en la parte trasera del centro infantil. Entramos de uno en uno, acompañados de los 2 entrevistadores. He estado pensando en lo que sucedió entonces, pero por extraño que parezca, no puedo recordar nada. En los libros de psicología antiguos, esto se llama amnesia lacunar. Satoru tampoco recuerda mucho. Lo único que puedo recordar es que me ofrecieron un té muy amargo. Así que eso, más lo que hubiera en la gelatina, me convirtió más en una interrogada drogada que en una entrevistada. En cualquier caso, todos terminamos la entrevista y nos permitieron irnos a casa. Según el plan de Shun, se suponía que Mamoru, María y yo fingiéramos estar enfermos como excusa para ir directamente a nuestras habitaciones. Pero eso resultó ser innecesario, ya que los 3 tuvimos fiebre alta ese día y nos quedamos en cama. Mi fiebre disminuyó después de 1 o 2 días, pero mis padres me obligaron a descansar más, así que pasé una semana holgazaneando en pijama. Como no pude reunirme con los otros 2, desenterré el amuleto escondido debajo de las tablas del piso para encontrar mi mantre. Sentí la emoción de la victoria mientras cantaba mi mantra y abría mi cantus. Después de todo, logré engañar a todos los adultos y recuperé mi poder divino.
Nunca podría haber imaginado lo equivocada que estaba. Para un adulto de 40 años, 2 años pueden no ser gran cosa. A lo sumo, su cabello podría volverse un poco más gris, sus cuerpos un poco más rígidos, un poco más pesados o su respiración un poco más corta. Eso es lo que le sucede a la mayoría dentro de 2 años. Pero para los niños de 12 años de cualquier época, pueden ocurrir cambios drásticos en 2 años. Para mí, tener 14 años era algo más que crecer 5 centímetros y ganar 6 kilos. O para los chicos, un aún más radical aumento de 13 centímetros y 10 kilogramos. Eso es solo por fuera. También hubo cambios dentro de nosotros. Poco a poco me acostumbré a admirar a Satoru y Xiun. No fue algo malo, pero fue una sorpresa para mí. Desde que tengo memoria, eran mis buenos amigos y competidores, pero en algún momento se convirtieron en algo más. Y fue un cambio completamente natural. Cuando me di cuenta, estaba muy por detrás de ellos, persiguiendo a sus figuras en retirada. Era una vista extraña, teñida de un sentimiento inexplicable. No sé exactamente lo que era. ¿Celos? Desde el principio, Xiun siempre ha sido especial para mí. No podía apartar mis ojos de él ese día cuando el sol se puso sobre el campo y el viento alborotó su cabello. Su voz clara y sus ojos chispeantes nunca dejaban de encantarme. Siempre creí sin sombra de duda que Xiun y yo estaríamos juntos. Por otro lado, Satoru era tan simple como podía ser. Admito que es inteligente, pero comparado con Xiun, quien rebosaba tanto talento que podía sentirlo en el aire a su alrededor, Satoru no era nada especial. Aún así, desde que sobrevivimos juntos al ataque de araña de tierra, mi visión hacia él también ha cambiado. Siempre fue amable y la persona más cómoda para mí. Por eso mis celos eran tan complicados. Verlos juntos me hizo sentir excluida. Pero lo que más había cambiado en los últimos 2 años era probablemente la relación entre Xiun y Satoru. Aunque nunca estuvieron en malos términos, Satoru siempre vio a Xiun como una especie de rival y a veces actuaba de forma extraña a su alrededor. Sin embargo, sus sentimientos hacia Xiun habían cambiado por completo en los últimos 2 años. Antes, siempre se alejaba de la brillante sonrisa de Xiun, pero ahora, la mayoría de las veces, Satoru le devolvía la sonrisa, mirando profundamente a los ojos de Xiun. Siempre fui consciente de que estaba enamorada de Xiun. Y por eso, pude ver claramente los sentimientos románticos que tenía Satoru cuando abrazó a Xiun. Por otro lado, no podía decir que pensaba Xiun de Satoru. Al crecer con su buena apariencia e inteligencia, ya estaba acostumbrado a que la gente lo admirara. Así que tenía una actitud tranquila, o para decirlo sin rodeos, cierta tolerancia hacia sus admiradores. Pero verlos a los dos, no era solo Satoru anhelando ciegamente a Xiun. Diría que aunque Satoru fue el proactivo, Xiun pareció aceptar sus sentimientos. La conclusión final vino de lo que vi un día en el campo. De repente los vi a los dos caminando como amantes, tomados de la mano, sin darse cuenta del mundo que los rodeaba. Giré sobre mis talones y me dispuse a marcharme. Pero mi curiosidad me traicionó y me encontré siguiéndolos a distancia. Sabía que me lastimaría si los veía teniendo intimidad, pero no pude evitarlo. Una vez fuera de la vista del pueblo, los dos comenzaron a retozar como cachorros. O para ser más específicos, Satoru saltó alrededor de Xiun, abrazándolo por detrás. De repente me di cuenta de que me encantaría haber nacido niño. Si lo hubiera sido, Xiun me elegiría sobre Satoru en un santiamén. El Comité de Ética y la Junta de Educación eran extremadamente estrictos con las relaciones entre los adolescentes varones y mujeres. Entonces, para los niños de nuestra edad, estábamos limitados a relaciones estrictamente platónicas con el sexo opuesto. Sin embargo, parecían mirar con extrema generosidad incluso los actos más íntimos entre personas del mismo sexo. Entonces, aparte de unas pocas personas, todos optaron por tener una relación homosexual. Llegaron a la cima de la colina y se acostaron en un campo de tréboles blancos para hablar. Me escondí en un grupo de arbustos a 20 o 30 metros de distancia y observé, sin atreverme a respirar. Parecía que Satoru contó una broma, ya que Xiun echó la cabeza hacia atrás y se rió, mostrando unos dientes blancos como perlas. Satoru miró fijamente por un segundo y luego, de repente, se arrojó encima de Xiun. Durante un tiempo, no se movieron. No podía verlos claramente desde mi posición,
pero no tenía ninguna duda de que se estaban besando. Satoru abrazó a Xion con fuerza. Por un momento, Xion simplemente se quedó allí. Finalmente, le devolvió el abrazo y comenzó a jugar con el cuerpo de Satoru, tratando de voltearlo para que estuviera encima. Satoru se resistió. Lucharon, pero Satoru tenía la ventaja. Xion finalmente se rindió y se dejó caer de nuevo en el suelo con la expresión de una chica que se resignó a su destino. Al ver esto, Satoru se volvió completamente loco. Inmovilizó a Xion en el suelo y lo besó apasionadamente en los labios, las mejillas, la garganta y el cuello. Me sonrojé al ver esto y comencé a pasarme las manos por encima inconscientemente. No sabía si era por lo cariñoso que estaba haciendo Satoru con Xion o porque quería estar en la posición de Satoru. Fuera lo que fuera, o tal vez porque yo era rara, mi corazón ardía insoportablemente en mi pecho. Satoru pasó sus dedos amorosamente por los labios de Xion. No encontrando resistencia, o tal vez dejándose llevar, metió un dedo en la boca de Xion y lo hizo chuparlo. Xion permitió una imposición tan grosera con una sonrisa generosa, pero aún así mordía los dedos de Satoru con los dientes de vez en cuando. Atrapada en el calor del momento, me incliné demasiado hacia adelante. Cuando Xion levantó la cabeza para pretender morder la mano de Satoru, sentí que me notó por una fracción de segundo. Con un sobresalto, me retiré a la sombra de los arbustos. Pero probablemente me había visto. Pensé que me moriría de vergüenza. Permanecí escondida por un tiempo, pero decidí que miraría una vez más para verificar la situación. Satoru estaba acostado encima, haciendo todo lo posible para quitarle los pantalones a Xion. Una mirada de éxtasis se apoderó de su rostro cuando descubrió los muslos de Xion, tan perfectos como si estuvieran tallados en puro mármol blanco. Luego, como si estuviera manejando un animal pequeño, comenzó a frotar suavemente los genitales de Xion. Xion se rió y se retorció como si le estuvieran haciendo cosquillas, pero en realidad no se resistió. Supongo que solo lo imaginé notando mi presencia. Sin ponerme de pie, me di la vuelta y me alejé sigilosamente. Si sigo mirando, me volvería loca. Tenía una idea bastante buena de lo que iba a pasar de todos modos. Antes había visto accidentalmente a dos chicos del equipo 3 haciendo el amor entre ellos. En ese momento, lo había observado por simple curiosidad. Era obvio que los dos estaban demasiado locos por el sexo para notar algo más. Se acostaron uno encima del otro en direcciones opuestas, cada uno con el miembro del otro en la boca. De vez en cuando, llegaba tan profundamente a su garganta que incluso yo tenía ganas de vomitar. Pero no parecía ser suficiente para ellos. Obviamente, cuando eran niños, no podían tener relaciones sexuales de la manera adecuada, pero eso no les impidió intentarlo. La vista de sus miembros empujando violentamente me recordó el apareamiento de los minocidos. No tenía ningún interés en ver a Xion y Satoru participar en un acto tan estúpido. Sintiéndome miserable, dejé el área. Quería más que nada que alguien me consolara. Una persona me vino a la mente. Fui a buscar a María después de regresar a la ciudad y la encontré en el patio trasero de su casa. Afortunadamente, todos los miembros de su familia parecían estar fuera, pero todavía había una tercera rueda molesta. Mamoru. Saki, ¿qué pasa?, preguntó con una voz brillante y clara. En los últimos 2 años, María se había convertido en una mujer joven con hermosas cejas arqueadas, ojos chispeantes, nariz recta y perfecta y boca expresiva que se comportaba con confianza y determinación. Lo único que no había cambiado era su cabello rojo fuego. De repente quería hablar contigo, le dije, sonriéndole mientras le lanzaba a Mamoru una mirada fría. Mamoru evitó mi mirada y se deslizó fuera de la vista. María se sentó en la terraza, balanceando los pies a un lado. Mamoru se sentó a cierta distancia, concentrándose en dibujar a María. No estaba dibujando con lápiz y papel como lo hacíamos en la escuela Armonía. En cambio, tenía una tabla de madera cubierta con una fina capa de arcilla blanca y usaba su cantus para dibujar con piedras en polvo como granate, florita, berilo, cordierita y columbita. El retrato no solo se parecía a María, sino que también logró capturar su espíritu. Incluso yo tuve que admitir que tenía un talento asombroso. Mamoru había perdido a su madre por la fiebre tifoidea cuando era joven y parecía ver a María como una sustituta ya que ambas eran pelirrojas, un rasgo raro en nuestra ciudad. Según Satoru, el cabello rojo nunca fue un rasgo asiático,
por lo que la madre de Mamoru y los posibles ancestros mutuos de María deben haber venido de un país lejano hace muchas generaciones. Por lo que recuerdo, Mamoru se encariñó con María justo después de que ingresáramos a la Academia Sage. Pero incluso ahora, durante la pubertad, no mostró interés hacia su propio sexo, sin importar cuántos chicos lindos se le acercaran. Vivía en la ciudad más al oeste de Oak Grove, mientras que María vivía en la costa este en White Sand. Aún así, Mamoru tomaba un bote para encontrarse con María en su casa cada mañana. Aunque su devoción era conmovedora, a nuestra edad las relaciones con el sexo opuesto eran un gran tabú, por lo que Mamoru tuvo que usar el dibujo como excusa para visitarla. Siempre estaba con María y no le hacía caso a nadie más. En cuanto a María, parecía conmovida por su afecto y los dos se acercaron gradualmente. En realidad, su relación se parecía más a la de un amo y su leal perro. Pero como yo era reconocida universalmente como la amante de María, la vida de Mamoru a veces era bastante deprimente. «Oye, vamos a dar un paseo», le dije, insinuando que quería estar a solas con ella. «Está bien, seguro», sonrió comprensivamente. «Está bien, nos vamos a ir por un rato». «Mamoru, deberías tomar un descanso». Mamoru se veía miserable ante la perspectiva de que María y yo nos fuéramos solas. «Gracias, es hermoso». «Me encanta», dijo María, echando un vistazo rápido a la pintura. El rostro de Mamoru se iluminó de alegría por un segundo. Siempre estaba en silencio delante de mí. Tal vez estaba avergonzado de dejar que otras chicas vieran lo devoto que era por María. Como siempre era tan callado, había adquirido la mala costumbre de olvidar por completo su existencia alrededor de María. Caminamos hasta un pequeño bote anclado en el río. Era uno de los botes comunales del pueblo, pintado con un delfín azul en el costado, que cualquiera podía usar siempre y cuando lo devolvieran a uno de los muelles designados cuando terminaran. Empujé el bote con mi cantus. Mientras nos deslizábamos sobre el agua, María se desató el cabello y lo dejó ondear con la brisa. Puso sus brazos alrededor de mi cuello y susurró. «¿Qué pasa?». Su dulce voz casi me hizo llorar. «Nada en realidad. Solo quería verte». Sabía que era mentira, pero no insistió más. María pasó sus dedos por mi cabello, desenredando todas mis preocupaciones junto con él. Nos dirigíamos a una pequeña colina con vista a las dunas de arena de Hamasaki que estaba rodeada de arbustos y brindaba un secreto perfecto. En la escuela Armonía solíamos pasar allí las tardes cuando hacía buen tiempo. En ese entonces, fui la primera en sugerir que nos quitáramos la ropa, pero María fue la que valientemente me robó un beso mientras yacíamos desnudas juntas. Después de atracar, corrimos por las dunas. Me preocupaba que alguien pudiera haber descubierto nuestro escondite ya que no habíamos ido allí por un tiempo, pero afortunadamente parecía intacto. Aunque sabía con certeza que estábamos completamente ocultas a la vista, aún revisamos nuestro entorno antes de quitarnos la ropa. Al principio me sentí un poco avergonzada, pero nuestra risa mientras nos desvestíamos lentamente me hizo sentir como si hubiera regresado a mis inocentes días de infancia. Todavía no era verano, por lo que el aire estaba un poco frío. Nos frotamos la piel de gallina en los brazos del otro. «Saki, tus senos se han vuelto más grandes», María de repente me agarró por detrás. «Eso hace cosquillas», me retorcí lejos. Ella me persiguió, poniendo sus manos por todo mi cuerpo. En algún momento, logró quitarme el sostén. No podía soportar la sensación y me agaché en el suelo con los brazos alrededor de mis rodillas. «¿De qué estás hablando? ¿No es esto lo que querías? ¿Por eso viniste a mí? No». Me reí, temblé y me retorcí bajo sus implacables ataques. Era una línea muy fina entre la felicidad y el sufrimiento, las caricias amorosas y la tortura. «Bien. Ya que no te he visto por un tiempo, necesito inspeccionar tu cuerpo apropiadamente. ¿Qué ha cambiado desde la última vez? ¿Te has desarrollado completamente? Suficiente. No tienes que». Mientras hablaba, María pasó sus suaves dedos arriba y abajo de mi cuerpo. Sus dedos eran tan ágiles que se sentía como si hubiera 1000 manos tocándome. «Qué cuerpo tan hermoso. Ni un gramo extra de grasa en ninguna parte, y tan suave». «¿Ya terminaste? Te toca. Te dejaré lucirte tanto como quieras más tarde. Pero todavía necesito comprobar tu sensibilidad». Siguió así durante 30 minutos.
Me reí y le rogué que se detuviera hasta que me quedé sin aliento. Increíble. ¿Realmente disfrutas todas estas burlas, no es así? Todo tu cuerpo está respondiendo al placer. Ni siquiera se me ocurrieron palabras para negarlo. La miré acusadoramente con ojos llorosos. ¡Qué lindo! María me sonrió, su cara estaba a solo un cabello de la mía. Lentamente presionó sus labios contra los míos. ¿Cómo describo esta suavidad? Hasta entonces, había besado a varios niños y niñas, pero nunca antes había sentido algo así. Para muchas personas, sus bocas se tensan si están nerviosas o si intentan controlarlo conscientemente, pero los labios de María eran como malvaviscos, envolviendo lentamente los míos. Solo esto fue suficiente para derretirme, pero luego separó mis labios y deslizó su lengua en mi boca. Esta sensación cruda siempre me puso la piel de gallina. Exploró mi boca, pasando su lengua por la parte de atrás de mis dientes, el interior de mis mejillas y finalmente, mi lengua. Nuestros sentidos se fusionaron, tacto con tacto, gusto con gusto. Me entregué a ella por completo, todo lo que quería era recordar la sensación de su lengua. Cada movimiento de María era una expresión de sus propios deseos, y pronto se esperaría que yo correspondiera. Los dos yacíamos entrelazados, rodillas chocando contra rodillas, pezones endurecidos presionados uno contra el otro. Deslizó su mano debajo de mi estómago, acariciando suavemente el cabello suave, luego se movió hacia abajo. Me avergonzaba que sintiera lo mojada que estaba y traté de apartarme. Fue un intento infructuoso, por supuesto. Vaya. ¿Por qué estás tan emocionada? María preguntó inocentemente, como si no supiera que todo era su culpa. Traté de protestar, pero no salían palabras. Sin esperar una respuesta, estiró un dedo dentro de mí. En el área más sensible de cada niña, un pequeño bulto no más grande que una perla. Lo provocó con suaves movimientos circulares y mi mente se quedó en blanco. Me había derretido hasta el centro mismo de mi cuerpo. El tiempo pasó, fluyendo espeso como la miel. María y yo nos olvidamos del resto del mundo, perdidos en nuestro intenso amor. Para la segunda mitad, me hice cargo, dejando a María sin palabras, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se retorcía de placer. Nuestras acciones no se consideraban tabú, pero una cosa que estaba estrictamente prohibida era la penetración. Al final de cada trimestre, la enfermera de la escuela revisaba para asegurarse de que todas las niñas aún fueran vírgenes. Si se descubría que el himen estaba roto, la estudiante sería interrogada, y si la razón era que fue causada por relaciones heterosexuales impuras, sería expulsada. En ese momento, no había nadie a nuestro alrededor que se hubiera visto obligado a abandonar la escuela por este motivo. Solo había un rumor de que le había pasado a una niña hace unos 7 años. Se dijo que nunca más se la volvió a ver después de ese incidente, pero como muchas de las historias de Satoru, no había una fuente para la leyenda, por lo que su legitimidad era cuestionable. Cuando terminamos, María y yo nos acostamos en la arena, cubiertos de sudor. De repente recordé algo que había dicho el falso Minociro. Para librar a la sociedad de la violencia, habíamos decidido cambiar la estructura de nuestra sociedad a una basada en el amor, como los bonobos. Desde ese verano, muchas de las cosas centrales de nuestras vidas comenzaron a torcerse un poco. Pero estas advertencias fueron ignoradas porque estábamos ocupados luchando con todos los cambios en nuestros cuerpos causados por la pubertad. ¿Cuál fue exactamente la primera señal? No puedo recordarlo, pero parecía haber una sensación general de inquietud e irritación inexplicable. María sufría dolores de cabeza frecuentes y yo sentía náuseas cuando estaba cansada. Todos los demás también tenían algún tipo de malestar físico, aunque todos pensábamos que no eran más que dolores de crecimiento. Mientras tanto, una relación fue la primera en encontrarse con su desaparición. Me enteré cuando me encontré con 2 personas en la ciudad. Xion caminaba rápidamente por el camino al lado del canal con Satoru persiguiéndolo. Lo que me llamó la atención fue la actitud de Xion. Fue considerablemente más distante que la última vez que lo vi con Satoru. Oye, dame otra oportunidad. Satoru tocó el hombro de Xion pero fue apartado con frialdad. Xion, ¿qué pasa? Su voz se diluyó en el viento. Sonaba casi vergonzosamente nervioso. Nada. Solo quiero estar solo por un tiempo, dijo rotundamente. Sé que es mi culpa. Por favor, Satoru agarró los hombros de Xion. ¿Tu culpa? ¿Por qué es tu culpa?
Xion sonrió con frialdad. Bueno, yo. El pobre Satoru parecía totalmente perdido. Esta fue la primera vez en mi vida que realmente simpaticé con él y me sentí un poco asqueado por Xion. Satoru, ¿no es hora de terminar con esta farsa de romance? Ya he tenido suficiente de ser tu muñeca. Satoru parecía estupefacto. Oh. Entiendo. De aquí en adelante, tú no entiendes nada. Tenerte siguiéndome todo el día es sofocante. Quiero estar solo. Así que deberíamos ir por caminos separados a partir de ahora. Adiós, dijo Xion rápidamente, empujando a Satoru a un lado y viniendo en mi dirección. La expresión de su rostro me sorprendió. La fría sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mirada de agonía que torció sus facciones. Al segundo siguiente, se dio cuenta de mi presencia. Todas las emociones se esfumaron de su rostro mientras pasaba corriendo, fingiendo no verme. Satoru todavía estaba congelado en el lugar. Quería llamarlo, pero decidí no hacerlo. ¿Por qué? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Por qué Xion tuvo que actuar con tanta crueldad? Siempre fue el más amable y considerado de nuestro grupo. Y por lo que había visto accidentalmente, todavía lo era. Obviamente estaba sufriendo. Pero cuando vi a Xion en la escuela al día siguiente, no parecía particularmente perturbado. Por otro lado, Satoru estaba visiblemente herido. Cualquiera podría decir con solo mirar que lo habían dejado. Pero de vez en cuando, todavía lanzaba miradas esperanzadas a Xion. Fue doloroso de ver. Unos días después, apareció otro mal presagio. En ese momento, todos nuestros cursos prácticos en la Academia Sage se basaban en la aptitud de cada estudiante. Aunque la técnica general para usar Cantus era la misma, había cientos de niveles de dificultad, desde un simple intercambio de fuerza hasta algo tan avanzado como la fusión fría. La mayor parte de la clase estaba en algún punto intermedio, aunque hubo algunos estudiantes que pudieron abordar técnicas mucho más difíciles. El progreso de Xion estaba muy por delante del grupo. Estaba trabajando en sacar un pollito de su huevo en menos de 2 horas, una tarea increíblemente difícil ya que normalmente un pollito tarda 21 días en salir del cascarón. En otras palabras, tuvo que usar su Cantus para acelerar el desarrollo de algo que ni siquiera podía ver por un factor de 250. Para obtener permiso para usar Cantus directamente sobre un ser vivo, se requiere no solo habilidad técnica, sino también el reconocimiento de un carácter sobresaliente. En otras palabras, había expectativas increíblemente altas para Xion en el futuro. Inesperadamente, Satoru también formaba parte del grupo avanzado. Su talento consistía en reflejar y manipular la luz, y su tarea de crear un espejo de la nada era una de las habilidades más difíciles detrás de Xion. Ya mencioné esto antes, pero crear una lente del vacío para ampliar una imagen distante estaba al nivel de Sisei Kaburagi. Sin embargo, la técnica de Satoru de usar vapor de agua en el aire para crear una pared para reflejar la luz era considerablemente más fácil que eso. Por otro lado, la habilidad en la que yo estaba trabajando era razonablemente difícil, pero mucho más aburrida. Tuve que fusionar un jarrón de vidrio roto. María estaba trabajando en la levitación de todo el cuerpo, convirtiéndola en el centro de atención de todos. Mamoru estaba, en realidad no puedo recordar lo que estaba haciendo. Saki, échale un vistazo. Levanté la vista y vi un espejo plateado amorfo flotando 1 metro frente a mí, reflejando mi expresión de intensa concentración. ¿No está un poco distorsionado?, dije brevemente. Satoru, que había estado esperando que lo alabara, me dio una mirada malhumorada. De ninguna manera, es perfectamente plano. Mi cara no está tan hundida. ¿Qué? ¿No es tu corazón el que está distorsionado aquí? Con ese comentario sarcástico, Satoru se retiró. El espejo se derritió en el aire. Después de eso, cada vez que quería hablar con Satoru, lo notaba acercándose sigilosamente a Xion, mirándolo desde atrás. Pensé que Satoru todavía estaba ciegamente enamorado de Xion, pero parecía que al menos entendía que no había posibilidad de que repararan su relación. Sacudió la cabeza con tristeza y caminó hacia Rei, un chico bajito del equipo 5, quien le sonrió con coquetería. A Rei le había gustado Satoru por un tiempo, pero nunca hizo un movimiento debido a Xion. Satoru creó otro espejo y Rei, el narcisista de la clase, comenzó a admirar su propio reflejo y a hacer muecas lindas como una niña.
Durante todo esto, Xion se concentró en su proyecto, ignorando a sus compañeros de clase que charlaban. Frente a él había un simple recipiente cóncavo con un solo huevo de gallina. Todos sabían sobre la dificultad de su tarea y le dieron un gran rodeo. Alguien entró por la parte trasera del salón de clases. Cuando miré casualmente, permítanme decir primero que en realidad no me distraigo tan fácilmente, me sorprendió. Era Sisei Kaburagi. Sus ojos estaban cubiertos con anteojos de sol, pero su nariz y barbilla delgadas, además de su piel suave, daban la impresión de un hombre muy joven. El príncipe Sol, que estaba supervisando nuestra práctica, se acercó al confundido. Hablaron demasiado bajo para que los escuchara, pero parecía que Sisei Kaburagi estaba aquí para observar a los estudiantes. Los dos comenzaron a caminar por el salón de clases. De repente, toda la clase se puso extremadamente nerviosa. Si todos se hubieran concentrado tanto desde el principio, probablemente ya habrían terminado sus tareas. Sisei Kaburagi se acercó a nosotros. Pensé que tal vez mostraría interés en lo que estaba trabajando y comencé a tratar de fusionar mi jarrón en serio. Acomodé las piezas rotas e imaginé que las grietas desaparecían como el hielo volviéndose a congelar. Lo miré para observar su reacción y lo vi pasar junto a mí. Eso fue decepcionante. Sabía que esta tarea era demasiado aburrida para captar el interés de nadie. Sisei Kaburagi se detuvo frente a María y la miró durante un buen rato. No había nada particularmente interesante en su técnica, así que tal vez solo estaba admirando su belleza y su cuerpo juvenil. Aunque parecía joven, tenía más o menos la edad de nuestros padres. No importaba lo poderoso que fuera, no pude evitar sentirme un poco asqueado por la forma en que la miraba. También pasó mucho tiempo evaluando el espejo de Satoru y dándole consejos. Satoru parecía completamente impresionado por la atención y se puso rojo brillante. Finalmente, Sisei Kaburagi se acercó lentamente a Xion, quien seguía mirando fijamente el huevo. Todos esperaban un encuentro histórico. Se esperaba que Xion heredara el manto de Sisei Kaburagi en el futuro. Esta podría ser la primera vez que recibe un consejo de él. Pero los pasos de Sisei Kaburagi se detuvieron de repente. ¿Qué está mal? Dio 1, 2 pasos hacia atrás, luego giró sobre sus talones y rápidamente salió del aula mientras todos miraban aturdidos. Xion miró hacia su figura que se alejaba. La expresión de su rostro me asustó. Todavía no sé exactamente lo que vi. Algo así como una sonrisa fría, pero mucho más espantosa, sin esperanza de salvación. Casi como la sonrisa demente de alguien que ha sido arrojado a un pozo de desesperación sin fin. El príncipe Sol, que había salido persiguiendo frenéticamente a Sisei Kaburagi, regresó. Debido a circunstancias imprevistas, terminaremos la práctica de hoy aquí. Guarden sus materiales y regresen a sus salones de clase. Estaba sonriendo como siempre, pero su voz era ronca y tenía una capa de sudor en la nariz. Saki, Satoru me alcanzó. Oye, ¿qué rayos acaba de pasar? No respondió, pero sacudió la cabeza hacia Xion, que seguía sentado frente al huevo. Satoru, vámonos. Rei abrazó el brazo de Satoru y trató de alejarlo. Adelántate. Te alcanzaré, dijo gentilmente, dándole a Rei una palmada en el trasero y empujándolo hacia la salida. Apúrense y límpiense, muchachos, el príncipe Son nos aplaudió. Devolví el jarrón roto a su caja. Xion, ¿no vienes?, preguntó María. Mamoru estaba de pie detrás de ella. Todos los demás se habían ido, dejando solo al príncipe Sol y los 5 miembros del equipo 1. Sí, Xion se puso de pie. Parecía pálido, y todavía había un rastro de esa sonrisa torcida en su rostro. Oye, María señaló el recipiente con el huevo. Cuando extendió la mano para recogerlo, Xion de repente perdió el equilibrio. Sus manos se sacudieron y el huevo cayó de su soporte. Todos esperaban que detuviera el huevo antes de que tocara el suelo. Después de tanta práctica, todos pudimos comprimir mentalmente nuestro mantra y cantarlo en una fracción de segundo. Por supuesto que Xion podría llegar a tiempo. Pero el huevo cayó al suelo y se rompió. ¿Qué sucedió? ¿Estaba enfermo? Todos lo miramos fijamente. Yo fui la única que prestó atención al huevo roto. No, podría haber habido otra persona que lo notó. Ya, apúrense, chicos.
Yo limpiaré el resto. El príncipe Sol se abrió paso entre nosotros con una velocidad alarmante, empujando a Xion y María por los hombros. Al segundo siguiente, nos vimos sacados de la sala de práctica. Xion, ¿estás bien? Satoru preguntó preocupado, aparentemente olvidando que lo habían dejado. Sí, respondió, sin encontrar la mirada de Satoru. No es nada, solo estoy un poco cansado. Creo que deberíamos irnos a casa temprano hoy, dijo María con incertidumbre, con el ceño fruncido. Estaba más preocupada por Xion que por cualquier otra persona, pero no dije nada. No podía decir nada. Lo que acababa de ver salir del huevo estaba grabado en mis retinas. La cosa, cubierta por una capa de mucosidad, no era un pollito, ni nada remotamente parecido a uno. Era un monstruo. Fin de la parte 1.